de gastar más, muy linda, sonaba muy linda, la verdad que sonaba muy linda, pero implicaba elevar el déficit fiscal en 7 puntos del PBI. Entonces la pregunta es, ¿con qué lo vamos a financiar? ¿Con emisión monetaria? ¿Vamos a generar una hiper? Digamos, ¿lo vamos a financiar con endeudamiento en un contexto como el actual, digamos, donde frente al pánico político que se está espiralizando en el mercado y generando una descoordinación enorme en términos de riesgo país, un país que tiene déficit cero, o sea, uno de los 5 países del mundo que tiene déficit cero, que llevó la relación deuda-producto de niveles cercanos al 100 al 44 y que cuando miramos la deuda con el mercado está en torno al 25%. Digamos, y aún pasa esto, o sea, imagínense con un déficit fiscal de 7 puntos del PBI. O en términos de impuestos, quisiera saber, porque por cada punto del PBI necesitamos, por ejemplo, 3 puntos de IVA. Entonces yo le preguntaría al exgobernador Schiaretti si está pensando en llevar el IVA al 42%. Es decir, si está pensando financiar esa locura gastomaníaca, hundiendo más gente para hundir a nuestros hijos, nietos y generaciones futuras, o matar de hambre a la gente subiendo el IVA brutalmente. Entonces, digo, romper con el círculo de la demagogia también es un tema no menor, porque, digo, 2 más 2 siguen siendo 4. Y eso parece que la política argentina se resiste a verlo. Es como querer negar la ley de gravedad. No, la ley de la gravedad no es cruel. Digo, pero si ustedes se tiran de un piso 50 se van a estrellar. Digo, y a nadie se le ocurre andar diciendo que la ley de la gravedad es cruel. Bueno, la restricción de presupuesto es... Por eso era tan genial el ejemplo ese que había hecho Alfredo Caseros con flan, ¿no? O sea, se le había terminado de quemar la casa y gritaba que quería flan. No, pero se quemó la casa, quiero flan. Pero, digamos, o sea, no hay heladera, quiero flan. No, pero, digamos, o sea, no tenés casa, quiero flan. Bueno, digo, y pareciera que la política en Argentina está empecinada en eso. Es decir, en violar sistemáticamente la restricción de presupuesto. Es decir, o si se financia con emisión de dinero, ¿a quién creen que van a perjudicar? Se supone que dicen que van a proteger a los más vulnerables con emisión monetaria. Es decir, con impuesto inflacionario, digamos, me parece que no se enteraron que es el impuesto más regresivo de todos. Por lo tanto, digamos, uno también se encuentra no solo con el que tiene que gestionar, sino que además tiene que luchar y romper la demagogia. Tal como lo mencionó Manuel en la intro que hizo, que te agradezco mucho, Manuel, por tu generosidad. Argentina, probablemente nosotros cuando llegamos recibimos la peor herencia de la historia, porque teníamos un desequilibrio monetario, un money overhang que era el doble del que había en la previa al Rodrigazo, que implicó sextuplicar la tasa de inflación, con lo cual de base íbamos a ir a multiplicar por 12 la tasa de inflación. No solo eso, sino que además teníamos un desequilibrio en la hoja de balance del Banco Central mayor que la que tenía, por ejemplo, Alfonsín en la previa de la hiper. Alfonsín tenía pasivos remunerados respecto a base de 3, nosotros teníamos 4. Es decir, nosotros en un día podíamos quintuplicar la cantidad de dinero. Teníamos indicadores sociales peores que los del 2001 al momento de llegar. Aún los no sincerados. Pero además teníamos déficit fiscal por 5 puntos del PBI en el Tesoro, 10 puntos del PBI en el Banco Central. Teníamos deuda en pesos venciendo muy rápidamente por el equivalente de 9 bases monetarias. Teníamos el acuerdo con el fondo caído. Teníamos también
las deudas comerciales en el Banco Central, la CIRA, por más de 40.000 millones de dólares. Teníamos reservas netas negativas por 11.500 millones de dólares. Había una brecha que era del 200%. El riesgo país al momento en el cual ganamos las elecciones estaba en torno al 3.000 puntos básicos. Y la inflación, es muy interesante ver la evolución porque, digamos, terminaba viajando a niveles del 211 en el año, pero cuando ustedes tomaban, por ejemplo, los promedios móviles, cuanto más corto el promedio móvil, más alto le daba y obviamente el dato más alto era el de la punta, ya sea en el consumidor al 25%, ya sea en mayoristas al 54%, o básicamente la inflación que se medía en términos diarios que estaba en el 1,5%, es decir, la hiperinflación estaba en camino. Digo, eso fue, digamos, la herencia que nosotros recibimos. Eso fue lo que hubo que resolver. Y digo, más allá de las discusiones y algunas cuestiones que uno pueda hacer, nosotros sabíamos que era fundamental terminar con la inflación y para terminar con la inflación había que terminar con la emisión. O sea, nosotros consideramos que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se genera por un exceso de oferta de dinero, ya sea porque subió la oferta, porque cayó la demanda, ocurrieron las dos cosas a la vez, que generan una pérdida del poder adquisitivo del dinero y todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Y eso esencialmente requería poner en caja el Tesoro y poner en caja el Banco Central para cortar de una vez por todas con la emisión monetaria. Entonces ahí digo que quiero ponerme más en la parte positiva. Digo, ¿qué lecciones hemos aprendido de todo esto, al menos en este corto tiempo? Y el motivo por el cual me convocan de distintas universidades del mundo, digamos, para justamente explicar qué es lo que ha pasado en Argentina. Porque acá se sostenía que la inflación no era monetaria, sino que era multicausal. Decían que si hacíamos el ajuste iba a ser hiperrecesivo y que iba a haber una gran cantidad de desempleo y pobres. Y ni que hablar, digamos, toda la discusión sobre el tipo de cambio y los precios y básicamente el orden en las calles. Entonces, nosotros emprendimos un ajuste fiscal en el primer mes de gestión, después de 123 años de déficit fiscal, que no arregló nadie en 123 años. En el primer mes de gobierno nosotros pusimos las cuentas fiscales en orden. Es decir, algo que parecía imposible, a lo largo de 123 años nosotros lo hicimos en un mes. No solo eso, sino que comenzamos a trabajar en limpiar la hoja del Banco Central para terminar con el cuasi fiscal. Y algo de lo que nadie en la política hacía una propuesta al respecto y en realidad era una verdadera bomba de tiempo, se resolvió en 6 meses. Es decir, que a lo largo del primer semestre del 2024 no solo pusimos en caja el fisco, sino que además terminamos con la emisión monetaria. Y a partir de ahí nosotros empezamos a discutir sobre dos conceptos, lo que es la base monetaria amplia y la base monetaria observada, y se habían creado instrumentos para que, conforme se fuera recomponiendo la demanda de dinero, eso generara endógenamente una expansión de la base monetaria en el formato tradicional para abastecer esa demanda de dinero, y que el techo iba a ocurrir cuando se tocaran los dos conceptos de base monetaria. Pero frente a ese ajuste consideraban que la inflación no iba a bajar.
y que no podía bajar de ninguna manera del 30% en minoristas. Y para sorpresa de muchos, bajó de 30, después no la íbamos a poder bajar de 10, bajó de 10, después no la íbamos a poder bajar de 8, bajó de 8, después no podía bajar de 4, bajó de 4, y hoy la inflación viaja entre el 1,5% y el 2% hace 4 meses. Es decir, que la inflación es un fenómeno monetario, porque además Friedman, cuando decía y daba esa frase, añadía que la política monetaria tiene rezagos. Esos rezagos en Argentina se estiman que son entre 18 y 24 meses. Es más, un reciente trabajo de la Universidad de Córdoba, un alumno de la Universidad de Córdoba que le tutorió la tesis, mi queridísimo amigo Enrique Neder, digamos, probó que el rezago de la política monetaria en Argentina son 26 meses. Por lo tanto, si Argentina siguiera con esta política de mantener constante la cantidad de dinero, para mitad del año que viene, la inflación en Argentina habrá sido solo una mala historia que se habrá terminado. Por ende, al menos ya tenemos una lección, y es que el dinero es lo que causa la inflación. No solo aprendimos esa lección, aprendimos también otra lección, que uno podía hacer un ajuste fiscal y que el ajuste fiscal podía ser expansivo. En la literatura de política económica, en especial, digamos, desde algunos trabajos de Alesina, estaba la idea del ajuste expansivo, que era que ustedes ponían en caja las cuentas públicas y eso hacía caer el riesgo país fuertemente y eso les permitía una expansión. Sin embargo, nosotros creíamos que había otra forma también de encarar el ajuste y de que el ajuste fuera expansivo. La clave siempre en el ajuste es que cuando ustedes hacen un ajuste, la contracara de eso es que en realidad lo que están haciendo es aumentar el ahorro. Entonces, si la contraparte del ahorro tiene una suba de la inversión, digamos, ese ajuste puede ser expansivo. Y nosotros considerábamos que si ese ajuste caía sobre el sector no productivo del país, o sea, el Estado, y el ajuste caía sobre el Estado, a diferencia de otras experiencias que siempre se hacía subiendo los impuestos y por ende eso hacía que la inversión no se expandiera y consecuentemente la economía se entraba en una recesión, nosotros considerábamos que si ese aumento de ahorro era por reducción del gasto público, eso iba a liberar recursos al sector privado y eso iba a expandir la economía. Ok, cuando estaba planteado en la campaña parecía una discusión teórica o un discurso de campaña. Bueno, fue lo que hicimos. De hecho, no solo hicimos el ajuste, sino que a lo largo del 2024 bajamos los impuestos por el equivalente de 2,5 puntos del PBI. O sea, con lo cual, automáticamente, no solo que además el ajuste no fue recesivo y como pronosticaban que nos íbamos a hundir en la Gran Depresión y demás, la economía argentina venía con un arrastre estadístico, o sea, nosotros cuando llegamos la economía ya estaba en recesión y el arrastre estadístico era 3% del PBI. Si el PBI del 2024 terminó con una caída de 1,7 es porque quiere decir que en algún momento empezó a rebotar. El momento donde la economía argentina tocó fondo fue en abril del 24. Y a partir de ahí la economía argentina empezó a expandirse y cuando terminó el año 2024, en diciembre, el EMAE desestacionalizado, que es el estimador mensual de la actividad económica, terminó 6 puntos porcentuales arriba que el de diciembre. Es decir,
que además probamos que se podía hacer un ajuste que fuera expansivo, siempre que ese ajuste implicara ir sobre el sector parasitario de la economía, que es el Estado. O sea, achicar el Estado generó una expansión. Es decir, hicimos un ajuste que fue expansivo. Entonces, no solo logramos bajar fuertemente la inflación, no solo logramos evitar la hiperinflación, sino que además la recomposición de las cuentas públicas derivó en una expansión de la economía. Y de hecho esa expansión de la economía siguió a lo largo del primer y segundo trimestre de este año, porque básicamente la observación del dato del primer trimestre, digamos, está 5,7 arriba respecto al año anterior y 6,3, pero claro, digamos, desde el mes de marzo, febrero, marzo, la política no para de meter palos en la rueda. Digo, hay un empecinamiento por destruir todo lo que hemos construido. Es decir, a lo largo de este año, la parte más irracional de la política argentina lo único que intenta hacer es romper el equilibrio macroeconómico. Y es por eso que, digamos, nos sacaron más de 40 leyes en contra. La verdad que también la crítica que se hace a la política es bastante ingenua, por decirla, porque nunca deberían olvidarse que nosotros asumimos con el 15% de la Cámara de Diputados y menos del 10% de la de senadores. O sea, es increíble todo lo que hicimos en el primer año, pero creo que de hecho nos dieron todas esas cosas porque creían que iba a salir mal. Porque además todo este proceso fue acompañado por casi 9.000 reformas estructurales. Y lo más interesante entonces es que el ajuste sí puede ser expansivo. Argentina igual tiene el PBI hoy en niveles máximos de producción, o sea, en línea con los que teníamos en el 2011. Tenemos los niveles de consumo en los máximos históricos, es decir, en línea con los del 2011. Y recuerdo que también decían que íbamos a hacer que la pobreza se multiplicara enormemente. Y la realidad es que si uno llevara esto a la frecuencia mensual del análisis de la pobreza, para contemplar, digamos, las cosas que quedan escondidas detrás de un promedio cuando una variable es creciente, o, digamos, lo que implica haber tenido controles de precio y entonces contablemente tenían un nivel de pobreza, pero cuando iban al mercado era distinto porque no encontraban el producto en la góndola, lo tenían que ir a buscar a otro lado. Cuando ustedes corregían por todas esas cosas, eso queda plasmado en el indicador de pobreza que sigue Di Tella y estaba en el orden del 54 y 57% según cuando se paran. Y hoy ese indicador está en 30%. Es decir, que este gobierno sacó de la pobreza a 12 millones de argentinos. Había además 6 millones de argentinos que no comen y hoy comen porque salieron de la indigencia. Por lo tanto, no solo que pusimos en caja las cuentas públicas, sino que además bajamos la inflación y además sacamos gente de la pobreza y la indigencia. Es decir, generamos como que parece que hubiéramos encontrado la máquina de la prosperidad. ¿Quiere decir que los problemas se terminaron? No, de ninguna manera estoy diciendo que se terminaron los problemas. Es decir, nosotros sabemos que tener 30% de pobres es algo hiperdoloroso. Digamos, es como estar a mitad de camino. Digo, la realidad es que la pregunta es, ¿qué hacemos? Y yo diría, mire, no aflojemos, sigamos para adelante. ¿Falta un montón? Sí, pero hemos logrado un montón. Hay que hacer que valga la pena todo ese esfuerzo que acabamos de hacer durante estos casi 20 meses, que valgan la pena. Hay que seguir adelante. Es decir, y después a veces dicen no escuchan. Digo, ¿qué quieren que escuche? La receta que fracasó durante 100 años.
¿Qué quieren? ¿Que volvamos al déficit fiscal, a la emisión monetaria, al descontrol cambiario, monetario? O sea, digo, ya sabemos qué es esa receta. Dejó 57% de pobres, el 70% de los chicos pobres. Digamos, estábamos al borde de la hiper. Digo, eso no es una solución. Entonces, lo que digamos, nosotros estamos pidiendo en este momento es que no aflojen, que sabemos que es duro, que falta, pero estamos a mitad de camino. Por lo tanto, hay que salir adelante. O sea, hay que seguir, digamos, hay que seguir metiéndole, hay que seguir empujando. Digamos, ¿por qué? Porque del otro lado está el camino de la prosperidad. La otra falacia que también hemos logrado destruir es la falacia del pass-through, es decir, el traspaso de la devaluación a precios. Y la realidad es que, dado este comportamiento destructivo del Partido del Estado, básicamente hemos tenido muchísima volatilidad, se ha traducido en mucha volatilidad en el tipo de cambio. Sin embargo, la inflación minorista continúa en torno al 1,5% y el 2%. Y eso que miren que la demanda de dinero la están sacudiendo de lo lindo, ¿eh? Entonces, la realidad es que también, digamos, es bueno comprender cómo funciona el sistema de precios. Y me parece que también es una lección interesante para no cometer determinados errores de cara al futuro. Ahora, también hay algo que es muy importante y que si no hubiera estado esta contrapartida, todas estas cosas no se hubieran podido lograr. Es decir, hemos hecho cosas maravillosas en materia de bajar la inflación, en materia de ir recomponiendo la cuestión del endeudamiento. De hecho, la deuda bajó en 50.000 millones de dólares. Nosotros teníamos 500.000 millones de dólares cuando llegamos, hoy son 450.000 millones de dólares. Es decir, somos el primer gobierno que paga tanta deuda, o sea, pagamos deuda. En 20 meses bajamos la deuda a 50.000 millones de dólares. Por eso pasó de niveles del 100% a 44%. Y además hicimos las 9.000 reformas estructurales, además todo el trabajo de Sandra Petovelo, digamos, en Capital Humano, pero claramente esto no hubiera sido posible si no había orden en las calles. Y ahí también quiero agradecer al enorme trabajo de la ministra Bullrich, que está aquí con nosotros. A la ministra Bullrich, además también los argentinos tenemos una gran deuda con ella, porque es una verdadera patriota. Porque cuando en el 22 de octubre del 23, a la luz del resultado electoral, tuvo una generosidad enorme en redireccionar su fuerza política para apoyarnos en el balotaje y que fue lo que permitió que yo tenga la posibilidad de ser presidente de la Nación Argentina. Y gracias a su grandeza y a su entereza y de ser una argentina de bien, una patriota, digamos, la doctora Bullrich habló con el expresidente Mauricio Macri y juntos decidieron apoyar. Llegamos a la presidencia y pudimos hacer muchísimas cosas enormes a lo largo del primer año y meses del gobierno y que estamos confiados que vamos a poder seguir haciéndolo de acá en adelante
porque ya todos hemos visto quién está de enfrente, ya hemos visto a los forajidos de vuelta. Así es que, digamos, vamos a seguir trabajando por hacer una Argentina mejor para que salgamos del populismo y salgamos adelante de una vez por todas.